A continuación voy a explicarte cosas muy importantes sobre la rinoplastia. La rinoplastia tiene dos grandes escuelas, la abierta y la cerrada. La rinoplastia abierta deja una cicatriz en esta zona que es como una columna que se llama columela. La columela sostiene a la punta de la nariz. Está formada por las partes mediales de los cartílagos alares, que son como dos alas. Esta columela tiene una parte de soporte de cartílago y una piel que la vas a ver si haces este movimiento y levantas un poquito la punta de la nariz. Bueno, ni muy pegado al pliegue, ni muy por encima, en el medio se hace una pequeña incisión. Yo le hago una escalera pequeñita y me permite despegar la piel y poder observar tu estructura cartilaginosa de esta punta en el sitio donde se encuentra. Esto me permite ser más preciso, poder elevar tu punta, si es que yo deseo, con tejidos cartilaginosos de dentro de tu nariz. Lo abro estos cartílagos y pongo en el centro un poste, un parante con estos cartílagos para poder elevar a capricho o a decisión que hemos tomado conjuntamente tú y yo en la consulta. También me permite poner cartílagos de cubierta, no solamente el poste o parante que te he mencionado, sino cartílagos encima de toda tu punta nasal, una tapita, dos tapitas, tres tapitas. Puedo hacer que estos pliegues muy redondos de tu cartílago sean un poquito más afinados poniendo unos puntos. Me permite hacer muchos cambios, pero lo que no puedo hacer es cambiar la genética de tu nariz. Hay personas que vienen con una nariz muy gordita, que es característica de la nariz mestiza, y quieren tener una nariz aria, una nariz europea, de raza blanca, con una piel muy fina, que hasta a veces se deja ver los detalles de los cartílagos que están por debajo, por la finura de la piel. No podemos cambiar la genética, las características de nuestra propia raza. Podemos hacer variaciones en lo que he mencionado, elevación de la punta, hacer que sea un poquito más angulada, menos redonda. Podemos poner esos cartílagos de cubierta para que rompan esa redondez y se vea un poco más angulada. Pero hacer el cambio que muchos pacientes puedan imaginar porque ven a una artista famosa o porque ven a una amiga que tiene de repente otras características genéticas de su nariz, no se puede hacer. Lo ideal no es estar fijándose en otras personas, sino en nosotros mismos. Para eso nosotros tenemos un software que me parece súper importante, que nos permite hacer un pequeño 3D gracias a un escáner de tu rostro, y con este 3D podemos ver los ángulos, la punta de tu nariz, podemos ver en toda dimensión y todo ángulo, las fosas, la zona de la columela, que es tan difícil de apreciar, la raíz nasal, el dorso. Todas estas zonas van a ser analizadas por nosotros en una consulta médica y podemos hacer cambios y modificaciones acá en vivo que te van a permitir tener una mayor seguridad a la hora de someterte a una rinoplastia, de saber qué quieres y qué cosa te queda. A mí como cirujano me da mucha confianza saber y poder previsualizar estos cambios, ya que muchas veces lo que tú tienes en la mente es muy difícil de plasmar. Con fotos de artistas, fotos de amigas, fotos de X personas, no es suficiente, ni siquiera nos acercamos a un 30% de lo que en verdad queremos, porque nuestra cara es completamente diferente en cada persona. Cada rinoplastia tiene que ser individualizada. Es muy importante que cada cirugía la planifiquemos juntos, y lo que te gusta a ti puede ser un horror para otra persona y viceversa. Esto es muy importante. Hay muchas chicas que dicen, ay, si yo me opero quiero que se note, si no, ¿para qué pago mi plata?
Y hay muchas chicas que dicen, doctor, me parece un horror las chicas que quieren que se le note, porque lo mejor es lo natural, que no se note nada. Entonces, no sé qué perfil tengas, pero tienes que venir aquí a transmitirme todas tus inquietudes, todas tus dudas, y tenemos que analizar juntos tu rostro. Olvidémonos de estar mirando otros rostros, otras facciones. De repente nos puedan servir como una referencia muy banal, pero no pueden ser nuestro principal sustento. Después, la otra gran escuela de rinoplastia es la rinoplastia cerrada. Es la que se hace ordinariamente porque es más rápida. Yo la realizo cuando quiero tratar sobre todo el dorso y ciertas zonas de la punta, pero no la columela. Esta columela es muy importante a la hora de definir lo que he mencionado. Entonces, creo que es mejor conocer ambas técnicas. La ventaja de la cerrada es que no te deja esta pequeña cicatriz y es más rápida. La cicatriz de la rinoplastia abierta es una cicatriz muy agradecida. Con que sepas que está ahí es suficiente, porque realmente hemos hecho cientos de rinoplastías abiertas y no tenemos todavía, tocamos madera, queja de esa pequeña cicatriz, porque no la ven, porque como está escondida en esta pequeña zona que cuesta levantar la nariz y hacer este movimiento, al no verla realmente pasa desapercibida. Evidentemente toda cicatriz está predispuesta a cambios genéticos, a temas de cicatrización propios a tu cuerpo, pero de todas las zonas del cuerpo que yo puedo mencionar es la más agradecida, porque realmente los pacientes ni la mencionan, ni siquiera me mencionan, doctor, ¿cómo va mi cicatriz? Porque no se la ven. Bueno, otras cosas importantes que tienes que saber es que la rinoplastia es un proceso de cicatrización interna que demora más o menos entre 1 año y año y medio. Los primeros 6 meses son los más importantes, donde van a haber grandes cambios. Vas a notar que la piel al inicio se pone tensa, dura. Todos estos cartílagos que he mencionado para elevar la punta, hacer que sea un poquito más angulada, que tenga una mejor proyección con los cartílagos de cubierta que he mencionado, al inicio se van a poner duros, va a hacer que la punta y la nariz entera incluso se vea más hinchada de como viniste. No hinchada de moretones y estas cosas, no, sino van a tener un edema y una tensión propios de una cicatrización y una inflamación por dentro. Eso hace que toda la naricita se vea como gordita, compacta. Cuando quitamos el yeso, tenemos que esperar mínimo de 1 a 3 meses para que la nariz desinflame. Y desinflame no en totalidad, va a ir desinflamando de a pocos en el transcurso de 1 año, año y medio. Los primeros 6 meses son los más importantes y yo creo que tú vas a poder apreciar un resultado definitivo a partir de los 6 meses. Antes vas a tener que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque la rinoplastia va a cambiar mucho entre el primer mes y el 6.º mes. Entonces, tú vas a venir con nosotros, te vamos a realizar una rinoplastia. Te vamos a dejar una férula de yeso durante 6 a 7 días. Esta férula de yeso va a hacer que la nariz se vaya desinflamando. Pero cuando quitemos la férula de yeso, tú te vas a ver incluso hinchada, aún más o igual de como viniste. Aunque tu nariz tenga otra forma, vas a ver que la nariz todavía está gordita. Entonces, tienes que tener paciencia y no vayas a pensar que así va a quedar tu nariz, porque te estoy explicando que hasta el 6.º mes va a ir adelgazándose. ¿Qué riesgos hay a la hora de hacerse una rinoplastia? Voy a hablar de los más importantes, porque realmente en medicina puede pasar de todo, ¿no? Los riesgos más importantes que están ligados a una rinoplastia
suelen ser lo primero los problemas de acomodación de la piel. A la hora que tú quitas un trozo de hueso, un trozo de cartílago, vas a dejar un espacio muerto donde la piel se va a ir acomodando y va a formar unas cicatrices internas. Estas cicatrices internas pueden deformar la estructura que hemos limado y que hemos corregido, pueden abultar también, pueden dar un pequeño bulto en diferentes zonas de donde hemos trabajado, que tenemos que ir guiando en el tiempo. Es frecuente que mis pacientes me comenten: doctor, estaba muy bien y ha aparecido un pequeño bulto aquí, lo palpo, o no lo veo y lo palpo, o a veces lo veo. Entonces, son cicatrices que se van formando por dentro, ¿no? El cuerpo intenta rellenar todos los espacios muertos. Entonces, es por eso que después de una rinoplastía, por más que te veas al inicio muy bien, al mes o a los 2 meses, tienes que tener paciencia y saber entender que en el transcurso del tiempo pueden haber complicaciones. Pueden formarse estos bultos de cicatrices internas. Se llama fibrosis. Entonces, ¿esta fibrosis se puede cambiar, doctor? Sí, se puede cambiar, se puede modular. Al inicio vamos a intentar ser lo menos agresivo posible y vamos a intentar ponerte unos parches de presión que tú vas a tener que adquirir de silicona, que es el tejido un poquito más duro, que puede presionar estos bultos o este bultito si apareció en la noche o en el transcurso del día. El material suele ser resistente y es un material transparente. Entonces, creo que lo primero que podríamos usar es un poco de presión, según tus necesidades, en las noches o todo el día, durante unos meses, según cómo responda este bultito, si es rebelde o no a la presión que le estamos haciendo. Podríamos pasar a una segunda etapa y de repente infiltrar una sustancia que haga que se desintegre parcialmente este bulto, como los corticoides. Tampoco puedo abusar mucho de la infiltración de corticoides, porque así como queremos desintegrar este bultito, podemos desintegrar tu misma nariz o incluso tu misma piel, podemos hacerla muy fina, ¿vale? En una tercera etapa incluso podríamos llegar a una cirugía, pero para volver a operar hay que esperar mínimo 4 a 6 meses para hacer un pequeño retoque. Ideal que pasen 6 meses, pero previa evaluación conmigo, donde yo voy a ver la característica de tu piel, la textura, voy a ver muchos aspectos, si me permiten o no, ir a retirar estos bultitos o un bultito único y hacer un pequeño retoque. Siempre tenemos que estar predispuestos a estas cosas, porque realmente nosotros como cirujanos no podemos predecir cómo tu cuerpo va a reaccionar ante un espacio muerto, un espacio vacío que antes ocupaba tu propia nariz. Entonces tenemos que ser tolerantes con esto, no ser aprensivos y decir: doctor, que yo no puedo vivir con este bulto que me ha aparecido, cosas así, porque lo que va a llevar es al error, a la catástrofe, a que el cirujano se pueda poner ansioso y por querer calmar tus expectativas ansiosas pueda operar en el momento que no sea correcto, ya que estos bultos desaparecen, tienden a desaparecer con un poco de presión o incluso sin hacer nada. Simplemente como es la fibrosis que se está cicatrizando, luego se acomoda y tiende a desaparecer. ¿Y qué pasa si es que intervenimos en un momento inoportuno? Sacamos un trozo de tejido y muchas veces cuando desaparecen estos bultos o cicatrices va a quedar una zona más deprimida, una zona hueca. Por eso que lo ideal es esperar el periodo de 6 meses. Y sobre todo tener mucha calma. Cuando uno se somete a una rinoplastía es importante que sepamos estas cosas y tener la prudencia y la tranquilidad para saber entender que el resultado de una rinoplastía está sujeto a 2 factores. 1, la técnica y la forma de realizar la cirugía, y 2, la cicatrización nuestra, ¿no? Entonces tenemos que esperar todo ese proceso tranquilos y calmados y de la mejor manera para poder tener los mejores resultados definitivos, que son los que queremos, que son los que van a ocurrir después de un año, ¿no? Otra complicación muy frecuente e importante en rinoplastía suelen ser la falta de gusto, de satisfacción
que pueden tener las expectativas, ¿no? Que pueden tener nuestros pacientes, porque realmente es muy difícil poder plasmar quirúrgicamente lo que nuestro paciente idealiza. De repente le gusta la nariz de Cristiano Ronaldo, de Shakira, y se la va al cárcel. Ejemplos que me lo han pedido y quiero dejar claro que son idealizaciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacerlo más claros y precisos. Para esto nosotros nos ayudamos del software que ya he mencionado en 3 dimensiones, que es sumamente importante para poder hacer que tú entiendas que los cambios que podemos hacer son en tu rostro, no en otras facciones. En tu rostro, con tus propios genes, con tus tejidos, y cambios que vamos a previsualizar y vas a poder observar si realmente te gustan y tus expectativas ideales se parecen a lo que te podemos ofrecer. Esto es muy importante. Luego, afortunadamente la nariz es un espacio muy pequeño, es muy raro que se produzcan infecciones en el rostro. Pueden pasar, pero realmente no es de las más frecuentes. Que tengas algún hematoma producto de la cirugía también se minimiza con el hecho de tener una adecuada presión, una adecuada férula. Aún así, siempre está el riesgo donde haya un espacio muerto y vasos, puede formarse un pequeño hematoma, y esos hematomas incluso pueden difuminarse a través del rostro y se pueden visualizar algunos moretones. Realmente nosotros tenemos una baja incidencia de grandes moretones, hematomas. Nuestra recuperación es muy rápida. Yo no pongo tapones nasales para que puedas respirar bien. Solamente uso los tapones cuando tengo que trabajar por dentro la parte respiratoria. En la mayoría de casos nos buscan por un tema estético y no utilizo tapones. Como ya mencioné, la férula la vamos a retirar a los 7 días, y luego te puedes incorporar a tu vida normal después de 7 días en una rinoplastía, pero no hacer ejercicio hasta el mes, porque el ejercicio conlleva un aumento de la frecuencia respiratoria, conlleva un enrojecimiento del rostro, conlleva inflamación, y eso no es conveniente. Entonces, un mes sin ejercicio, 7 días para volver al trabajo, y si tenemos que guiar esos bultitos que he mencionado, tengo que poner unos parches de repente de papel también para sellar algún espacio muerto y prevenir que se formen estos bultitos. Entonces podemos usar después de la férula de yeso 1 o 2 semanas de unas tiritas de papel, esparadrapos de papel muy finitas que no creo que te incomoden, y la mayoría de mis pacientes con estos papelitos hacen su vida habitual, normal, sin ejercicio, pero se incorporan al trabajo o a sus actividades en casa. Otra complicación frecuente en la rinoplastía es a la hora de hacer las fracturas. Cuando nosotros hemos limado la parte ósea de la nariz, esta pirámide, que se llama pirámide porque es como toda pirámide de base ancha y de punta estrecha, pero se llama pirámide nasal ósea, la limamos, nos va a quedar una pirámide abierta con toda la base ancha. Entonces tenemos que fracturar estas zonas para poder hundir y hacer que la pirámide se estreche y se cierre en su cima otra vez. Pues muchas veces al hacer las fracturas se palpan estas fracturas del hueso y se van a palpar frecuentemente. A veces pueden abultar o puede haber una zona más deprimida que la otra. Hacer que esta pirámide con un pequeño cincel que hacemos nosotros la fracturemos para unir en el dorso de superficie y que quede perfecto un lado con el otro no existe. El 90% de los casos se cierra y no da un mal resultado estético, pero hay un pequeño porcentaje que se puede ver un poco más hundido un lado que el otro, o por el producto del corte del hueso se puede formar un callo óseo, una reacción del hueso hacia esa fractura, y puede haber una asimetría. Son cosas frecuentes que tienes que saber, tienes que aceptar y tienes que poner en una balanza qué es lo que quieres, qué es lo que puede pasar, y si pasa tienes que tener la tranquilidad de aceptar un resultado
a medias, porque muchas veces por buscar la perfección, que me salió un pequeño bultito o se nota más aquí que allá, estás refracturándote la nariz, puedes causar toda una fragilidad de fracturas y de resultados cada vez peor. Entonces, tú tienes que tener las cosas claras. Me van a limar el dorso porque tengo una jiba. Al limarme el dorso va a quedar mi base ancha. Luego me van a fracturar la parte de los lados para que se cierre. Bueno, en esa fractura de ambos lados, como tengo los dos lados también, porque todos tenemos los dos lados de la nariz diferentes, es frecuente que un lado quede un poquito más hundido que el otro, y tienes que aceptar que pueden pasar estas cosas. Si eres una persona ansiosa que no acepta nada y dices, no, es que yo quiero que me quede igualito, perfecto, pues mejor no someternos a riesgos que luego te van a generar ansiedad. Otro aspecto importante que voy a mencionar es que muchos pacientes me preguntan, doctor, me he hecho renomodulación, me he puesto sustancias de relleno, o me he infiltrado cosas, y ¿por qué he de operarme si infiltrándome cosas puedo cambiar? O la cirugía, o la rinoplastia láser es mejor. Miren, vamos a tener las cosas claras. Cuando tú te infiltras algo, solo puedes adicionar cosas a tu nariz. O sea, de una nariz que muchas veces es grande o gordita, tosca, se va a hacer más tosca, más gordita. Entonces, el único concepto de la renomodulación es querer tapar algún agujero, y eso es válido y yo también lo hago, pero querer hacer un cambio realmente de la forma de la nariz a través de una sustancia de relleno es para casos muy seleccionados, muy raros, y no se aplica básicamente para el 95% de nuestros pacientes. Realmente, si tú entiendes que la rinoplastia es un proceso largo, donde al año vas a tener los resultados definitivos, y entiendes que es una cirugía muy delicada, muy fina, que no conlleva grandes traumatismos de dolor y de inflamación, y tienes la paciencia de esperar estos resultados definitivos que te van a acompañar durante toda la vida, creo que es lo más beneficioso a la hora de elegir, ¿no? La rinoplastia láser es una palabra muy usada. El láser, en realidad, simplemente el láser es fuego. El láser puede servir para quemar y hacer un corte en determinada zona de la nariz, pero no va a hacer la forma de la nariz. La rinoplastia, yo creo que es una relación, un acuerdo entre lo que tú deseas, entre lo que el cirujano te puede ofrecer, y juntos, si lo pueden previsualizar como nosotros en un formato 3D, es lo ideal, porque el cirujano va a trabajar con un molde después de haber conversado contigo de lo que ambos han acordado. ¿Cómo hacemos la rinoplastia? Bueno, tienes que saber. Normalmente usamos anestesia local. La nariz es una zona pequeñita, pero muy dolorosa. Entonces, esta anestesia local la combinamos con un poquito de sedación. Hacemos que el procedimiento sea lo menos traumático para ti y sea de una forma ambulatoria, que tú puedas venir, acabar la cirugía e irte. También hay casos de rinoplastia que lo podemos manejar así, y hay otros casos más complejos donde tengo que sacar hueso de las costillas, tengo que hacer otro tipo de cirugías de repente combinadas con respiración profunda de adentro de los huesos muy profundas. Quizá yo las manejo con anestesia general, pero el 90% de pacientes que vienen por estética, principalmente para modificar la elevación de la punta, hacer cambios en punta y limar hueso, que son mi gran mayoría de pacientes, lo hacemos de forma ambulatoria. Nuestro paciente viene, se le pone una vía por un anestesiólogo calificado, obviamente, y se hace una pequeña sedación de unos minutos, para que yo en esos minutos, que es una sedación controlada,
pueda infiltrar toda la nariz sin que mi paciente tenga recuerdo ni siquiera el pinchazo inicial. Pasa la sedación y el efecto residual de los anestésicos locales que yo he puesto, como el dentista que te pone un anestésico local que demora 2 horas o 3 horas, pues es lo mismo. Te va a tardar 2 o 3 horas en que se vaya el efecto. En ese tiempo yo ya ejecuté la rinoplastía, que aproximadamente dura 2 horas. Y cuando estás sin el efecto de anestesia local, tienes el analgésico que te hemos pasado por la vía endovenosa. Después de acabada la rinoplastía, vas a reposar 1 hora o un par de horas como mucho, porque el efecto de sedación inicial fueron los primeros 5 minutos. Luego es un efecto de anestesia local. Y luego te vas a poder ir sin ningún problema a casa y vas a descansar esa primera noche con una almohada para que la cabeza esté un poquito elevada y pueda drenar la sangre. Yo no te voy a dejar tapones, como ya he mencionado, para que puedas respirar bien, pero voy a poner una gasa pequeñita por si gotea alguna incisión interna, no estés manchando tu ropa o tu cara. Simplemente una gasa que te la vas a retirar al día siguiente con un pequeño esparadrapo de sujeción. Básicamente eso es el manejo de todos nuestros pacientes de rinoplastía estética. Y bueno, espero que esto haya sido de tu ayuda, toda esta información. Creo que es importante que la sepas antes de someterte a una rinoplastía, y cualquier duda adicional la vamos a resolver juntos.